Ahora sí, sin más introducción, sin más prolegómenos, sin más prefacio, sin más prolegómenos, sin más demoras, vamos a meternos de lleno en la actualidad, en lo que pasó esta semana. Hace 6 días hubo elecciones en la Unión Europea y han dejado mucha, pero mucha tela para cortar. La tijera en este caso la tiene Daci Lanza. Avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant on ne change rien, on continue. Vous m'auriez dit, il est déconnecté ce type. ¿Para eso estaba acelerado o estaba así? No, era así, habla así, en ese... Voy a hacer un solo comentario antes de arrancar. ¿Qué tipo no le cae bien a nadie Macron, no? Sí, Creo que no hay una sola persona en el planeta que diga, che, ¿sabes qué? No, perdón, sí, Alberto Fernández. Pero sacando a Alberto Fernández no hay una sola persona en el planeta que diga, che, qué tipazo, o me cae bien. Porque, digo, no estoy hablando de él como presidente ni como político, sino de... persona. Onda. Yo, por ejemplo, con Giorgia Meloni no podría estar más en las antípodas, políticamente hablando. Me tomaría un vermú con ella, pero me recontra... Hasta con Donald Trump uno se imagina que podría, no sé, compartir algún tipo de complicidad. Macron es un ortiva, es un amargo, es como la persona más secante del planeta. Es así. Es como que encarna lo peor de lo francés, digamos. De lo francés, del político hecho como sastre para su electorado, del empresariado devenido político, de todo. Sipi, te voy a pedir por favor que dejes de putear a Macron. Bueno, lo que está diciendo ahí Macron en una conferencia de prensa era después de anunciar de que llamaba a elecciones legislativas anticipadas. Recordemos, tendría que haber elecciones en 2027, como el mandato presidencial también, pero en este caso llamó a anticipar las elecciones legislativas después del resultado. ¿No? Claro, después y después del resultado de las elecciones, decíamos, en la Unión Europea. Donde le dieron una paliza. Le dieron una paliza. Memorable. Vamos a hablar de eso, pero quiero decir lo que estaba diciendo en Sí, por favor. Ahí, bueno, parafraseándolo, pero básicamente lo que le decía a un periodista es, bueno, si vos o sea, porque le cuestionaban por qué llamaba elecciones. Por eso estaba acelerado. Claro, y dice, bueno, pero vos me dirías qué desconectados que está este tipo, así lo dice, algo así, qué desconectado que está este tipo si yo no hubiese escuchado lo que dijeron las urnas, donde básicamente lo que pasó fue que perdió, quedó a 15 puntos de la agrupación de Marine Le Pen, que salió primera en las elecciones. Otra que Pato Rengo quedaba, ¿no? Después de eso. Exactamente. Bueno, entonces vamos a detenernos enseguida en lo que está pasando en Francia, pero antes comentamos un poco el panorama general. Lo que pasó fue que veníamos hablando de un crecimiento de las extremas derechas, eso se constató finalmente. No fue algo... Dos cosas. Primero, que no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo. A ver, por ejemplo, en el caso de Marine Le Pen, fue la que le disputó los dos balotajes a Macron en las dos últimas elecciones. Así que, digamos, el crecimiento de la agrupación de Marine Le Pen, por ejemplo... No es una sorpresa. No es una sorpresa. Lo mismo la AfD en Alemania viene creciendo sostenidamente. Y en Italia, por ejemplo, Giorgia Meloni es la primera ministra. Entonces, primero, no es de la noche a la mañana. Segundo, no pasó en todos los países, pero sí, un dato importante es que pasó en los principales países de la Unión Europea. Claro. Pasó en Alemania, pasó en Francia, pasó en Italia, en Austria, bueno, también. Sí. Ahí también hay como un segundo eje, que seguramente después lo vamos a charlar, que es que en muchos de estos países la ultraderecha también era el principal espacio de oposición a la guerra. Y hubo un voto contra la guerra, claramente. Porque hay países, por ejemplo, en Finlandia, el partido opositor a la guerra es el partido más de izquierda. Y le fue bien a la izquierda y no le fue bien a la ultraderecha. Bueno, obviamente eso en Francia se vio. Digo, quizás Le Pen no es tan anti, pero Macron es muy... O sea, fue una derrota política del presidente proguerra. En Alemania claramente se vio eso. Digamos, hay como dos mapas que se superponen. ¿No? Porque ahí hay una división muy importante de lo que estás mencionando, Nico, entre los dos sectores de extrema derecha, que no están unificados, y ese es el desafío también para lo que viene. ¿Por qué? Porque por un lado tenés a los que están liderados por Marine Le Pen, que es un sector de la Eurocámara, y otro sector que está liderado por Giorgia Meloni.
hay diferencias como, por ejemplo, respecto a la guerra. Están los que son más pro-OTAN, atlantistas, como le dicen, y están los que son más pro-Rusia, más afines, que han tenido acercamientos a Putin y demás. Entonces, ese es un eje, por ejemplo, clave de división y que es un desafío por si, si se unieran los dos sectores, en la Eurocámara serían la segunda fuerza. Claro, ahí para que se entienda, el punto que une, si hay un tema que une a todas las ultraderechas, es el tema inmigración. Sin Digamos, duda. lo que divide, lo que hace que digan todos estos tipos son de ultraderecha, es que tienen todos una línea muy dura, muy dura, por algo se les dice ultraderecha, con el tema inmigración. Pero después en asuntos internos, en el posicionamiento de Europa, incluso en ser o no europeístas, es decir, Sin en la duda. posición que tenés sobre el bloque regional y demás, hay muchas diferencias. Bueno, muy importante eso, Nico, porque si uno tiene en cuenta las elecciones pasadas, fueron 2019, 2014 también, hubo como una ola verde, si se quiere, una ola más progresista en la Eurocámara y demás. ¿Qué pasó? 2019, estamos hablando prepandemia, preguerra de Ucrania, preguerra en Gaza, temas que son fundamentales y que si bien se venía de la crisis de inmigración, todo lo que fue 2015 y demás, eso se empezó como a sentir un poco más después y de hecho si vos escuchas en Alemania y en Francia una consigna que repiten permanente es Alemania para los alemanes, Francia para los franceses. Eso es una consigna y que justamente es anti-inmigración y es como decir, dejemos de gastar recursos en otras cosas, mirémonos a nosotros mismos. Sí, y otro detalle interesante es que más allá de que uno asocia a priori a los movimientos verdes con el progresismo, con la izquierda, hay dentro de los movimientos verdes y todo eso un sector que está virando hacia la ultraderecha también, desde el ecologismo, desde posiciones más modernas. Es algo que cuenta muy bien Stefanoni en su libro, digamos, como tanto los movimientos verdes como los movimientos LGBT en algunos países y en algunos lugares están, digamos, alejándose de la izquierda para acercarse a posiciones de ultraderecha. Y se puede pensarlo como lo contestatario. En su momento lo verde era lo contestatario, hoy en Alemania son gobierno y de hecho parte de los movimientos que se dan en la base, no digo a nivel partido, pero en la base de los que votaban a los verdes, hoy se los ve votando a la AfD, que son neonazis. Eso se dio, por ejemplo, en Alemania. Y un dato, en Alemania la AfD es un partido de extrema derecha, neonazi, como decía. Alianza por Alemania sería el nombre. Alianza por Alemania, y que incluso Marine Le Pen los expulsó, porque formaban parte en la Eurocámara del mismo bloque, los expulsó porque se pasaron de rosca. Se pasaron, sí, y bueno, pero y un dato importante, porque la AfD, vos decís, vos ves los datos, por ejemplo, en la parte de Alemania del Este, salieron primera fuerza. O sea, salieron segundo a nivel nacional, pero en los sectores del este, donde a fin de año va a haber elecciones, salieron primeros. Muy fuerte. En Berlín salieron cuartos, pero si vos ves la diferencia con el primero, son 5 puntos. Entonces, Berlín, un sector más progre, qué sé yo, bueno. La ciudad progre, digamos. Claro, y me voy a detener en el caso de Francia, porque se armó un revuelo, no solo porque... A ver, por un lado, lo que generó Macron buscando este efecto Pedro Sánchez, si se quiere, vamos a ver si le sale, es decir, bueno, porque ¿qué pasa? Venía trabado porque él no tenía la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, no podía pasar leyes y entonces dijo, bueno, con este resultado menos, no voy a poder ni gobernar. Llama a hacer esta estrategia. Por un lado, lo que generó fue que sectores de izquierda se unificaran, como decía Nico. Sí, que era lo que él esperaba que no sucediera. Que no sucediera. Él esperaba que fuera Le Pen contra él, mano a mano. Claro, que de la derecha hacia la izquierda todo se le uniera en contra de la extrema derecha. Eso no pasó. Y del otro lado lo que generó fue que la centro derecha, y este es el dato importante, le terminó guiñando el ojo a Marine Le Pen, o sea, a la extrema derecha. Sí, el partido de Chirac, para que se entienda, que fueron los que en su momento dijeron, este es hasta acá, Le Pen es el límite de la democracia francesa, ahora se quiere sumar. Yo leí que habían echado, eso fue lo que sucedió, y ahí ¿no? fue Eric Ciotti, que es el presidente del partido, de la agrupación de los republicanos, que fue el que le dio el guiño al partido de Marine Le Pen. Lo que pasó fue que lo terminaron expulsando. Claro. ¿Qué pasó? Él se atrincheró medio en el partido para que no votaran su expulsión, se reunieron en otro lado. No lo había leído. Se reunieron en otro lado, votaron su expulsión.
Lo sacaron. Ayer la justicia dijo, no, den marcha atrás porque esto no corresponde. Hay que ver exactamente. Sigue ahí entonces. Va a tener que seguir. El tema es cómo. Claro. O sea, si tu partido entero se te revela. Pero bueno, ese es Vos un decís dato. como no, perdón. Ok. Es un dato sintomático para prestarle atención, como decía Benico, qué está pasando con la centroderecha, porque se supone que, a ver, lo que pasó a nivel Eurocámara, decís, bueno, ahí hay una buena. ¿Por qué? Porque la centroderecha sigue fuerte con los socialdemócratas y los liberales, que son los que sostienen, por ejemplo, a Ursula von der Leyen. Desde la derecha hacia la izquierda vienen sosteniendo eso. El tema es que a nivel de lo que pasa a nivel de las naciones es que esa contención que hacía la derecha tradicional no está funcionando más. Por eso decíamos hace un rato que más que el crecimiento en votos de la ultraderecha, que es algo que puede ser una ola, ir y venir, lo que más preocupa es la normalización de la ultraderecha, cómo el centro derecha asume como propios algunos supuestos que antes eran exclusivos de la ultraderecha o dirigentes que antes eran exclusivos de la ultraderecha, los normaliza, les da una pátina de seriedad, lo cual, por un lado, deja un lugar todavía más a la derecha para que crezca el extremismo y por el otro lado, hace que se den cosas que son preocupantes. Un tema, por ejemplo, es que a partir de lo que viene pasando en Gaza y de que todo el frente de izquierda, por ejemplo, y Macron también, por lo menos desde lo vocal, y el frente de izquierda también con marchas, con actos y demás, apoyan a Palestina, y que aparecen intelectuales judíos franceses diciendo voy a votar a Le Pen para que no gane el antisemitismo. Entonces terminan votando nazis porque igualan las protestas contra lo que está pasando en Gaza con el antisemitismo y se termina abriéndole la puerta a un monstruo que uno nunca sabe a dónde va a llegar. La verdad es bastante preocupante en ese sentido la situación, en el sentido en el que de repente parece que Le Pen no es tan mala. Es que sí, bueno, Giorgia Meloni, hablamos de normalización, Giorgia Meloni hoy es una estadista para muchos, en el G7 hoy se la puede ver ahí funcionando de esa forma y es muy importante lo que vos decís, Nico, porque los clivajes para analizar la extrema derecha no son los mismos. En el caso de lo de Gaza, y con esto termino, es fundamental porque vos ves, por ejemplo, un funcionario de Netanyahu estuvo en la reunión de Vox, donde estuvo Milei, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás. Uno de los funcionarios, el ministro de la diáspora, estuvo ahí. Y ahí vos tenés sectores neonazis, tenés sectores extremistas y antisemitas. Pero por apoyar al Estado de Israel o al gobierno actual de Israel, se terminan dando ya las líneas, no son las mismas. Así que ojo, atentos cómo analizamos, digamos, los clivajes a la hora de analizar a estas expresiones. O sea, siglo XXI Cambalache sería ahora. Bueno. La letra. Más que Cambalache te diría ya a esta altura del partido. Muchísimas gracias, Dácil.